Buenos días, hermanas. Quería leerles unas porciones de la palabra y que el Señor nos hable, porque su palabra siempre nos habla y siempre nos guía. Voy a leerles primero Mateo 9, versículos a partir del versículo 36. Dice que está hablando de Jesús, al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión porque vio que era gente confundida que no tenía quien la defendiera. Parecía un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarle las buenas noticias. Por eso pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. También en Marcos podemos encontrar lo que Jesús dice similar a lo que encontramos aquí en Mateo. En Marcos capítulo 6, a partir del versículo 30, dice que los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y habían enseñado. Pero eran tantos los que iban y venían que ni tiempo tenían para comer. Entonces Jesús les dijo: vengan, vamos a un lugar tranquilo para descansar a solas. Y él y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado, pero la gente los vio partir y adivinó hacia dónde iban. Así la gente de todos los pueblos cercanos se fue a ese lugar y llegó antes que Jesús y sus discípulos. Cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran cantidad de gente que se había reunido y les tuvo compasión porque parecían ovejas sin pastor. Entonces empezó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: este lugar es muy solitario y ya se está haciendo tarde. Bueno, aquí sigue otra historia. Vamos a parar aquí en el versículo 35. Vamos a estudiar un poquitito estos dos lecturas de la palabra, donde me llama mucho la atención la compasión que tenía Jesús por todos los que necesitaban recibir la buena noticia. Buscando en el diccionario la palabra compasión, dice que es un sentimiento de pena, un sentimiento de ternura y de identificación ante los males de cualquier otra persona. Esa es compasión. Dice que Jesús tuvo compasión de ellos. ¿Y por qué? Porque dice que eran como ovejas que no tenían pastor. Leía que los pastores de ovejas, ellos las cuidan de los peligros, les dan todo tipo de protección si vienen animales para atacarlas como leones, osos. Las guían, buscan los mejores pastos para llevarlas, buscan las aguas tranquilas, si están heridas las curan, todo lo que les dé a ellas tranquilidad. Ellos buscan las ovejas descarriadas, si se le ha descarriado alguna, corren, la traen de nuevo al rebaño. Y en Lucas 15 también hay otra porción muy linda que Jesús cuenta una parábola, que recuerden que las parábolas son
son una manera de Jesús para enseñar con comparaciones que las personas pudiéramos entender mejor. Y él habla de la oveja perdida, esa oveja que llegó al redil y faltaba y dejó las 99 ahí y se fue para buscar la oveja que se había perdido. Y es muy lindo porque dice que deja las 99 porque sabía que en el redil se iban a quedar seguras, que nada les iba a pasar, pero que la otra necesitaba que él la buscara, que podía estar en grave peligro. Entonces dice que va, la encuentra, la trae sobre sus hombros, muy feliz viene y le cuenta a todo el mundo que la encontró y hace hasta una fiesta. Entonces Jesús aquí nos enseña del redil, del pastor. Hay algo muy importante que se me olvidaba decir. Le dice que muchos pastores dormían en la puerta, a la par de la puerta del redil. Ahí se acostaban, porque si alguna oveja quería salirse, tenía que pasar por encima de él. Entonces, él se iba a despertar y las iba a sentir, iba a estar ahí listo, porque esa oveja se iba a escapar. Yo quiero recalcar un poquito de lo que Jesús sintió al ver esas multitudes, de esa compasión que Jesús sintió. Él podía mirar el corazón de cada persona y saber cómo estaban. Y él dice que estaban como ovejas que no tenían pastor, no tenían quien las protegiera, se sentían inseguras, descarriadas. Dice que se sentían desamparadas, dispersas, y ese es el sentir que podemos nosotros sentir en mucha gente el día de hoy. En lenguaje actual dice que estaban confundidas y que no tenían quien las defendiera. Y me encanta lo que hizo Jesús, porque dice que lo que hizo fue enseñarles muchas cosas y durante muchas horas. Probablemente sanó a algunos y tal vez libertó de espíritus a otros, pero dice que les enseñó la palabra por muchas horas. Qué hermoso, ¿verdad? Yo leyendo esto y meditando, porque esto de este joven que se quitó la vida el sábado pasado y otro muchacho que venía para venderme moras, que tal vez no era tan joven, pero era alguien muy lindo, se veía él, aunque siempre uno podía verle sus ojitos como perdidos, quizás drogado, con medicamentos, no lo sé. Pero yo siempre trataba de comprarle, de darle una palabra de ánimo y de mostrarle el amor del Señor. Y él también se quitó la vida hace como 2 meses tal vez. Entonces esto ha tocado mucho mi corazón y clamando al Señor, Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y pidiéndole, Señor, que de todo esto salga algo bueno, algo que podamos hacer por los jóvenes. Y el Señor me llevó a estas lecturas de cómo esa compasión de que el Señor tuvo es por todas esas personas, sin importar, ni señalar, ni juzgar. Simplemente Él tenía compasión, deseos de que ellos conocieran las buenas nuevas, las buenas noticias del reino de Dios. Y yo le pedí al Señor, mi oración es que el Espíritu Santo inunde nuestro corazón de la compasión que Jesús tuvo por todas estas personas confundidas, que no tengan quien las defienda.
y nuestra juventud ha sido una juventud muy confundida, una juventud que en su mayoría no fue instruida con la palabra, no tienen guía, no saben para dónde van, ellos no tienen propósito en sus vidas, están instruidos casi desde que nacieron por las redes sociales, por la internet, por engaños tan grandes que se les hace a ellos, retos y ellos en realidad eso es lo que está lleno su corazón y les ha traído mucha confusión, les ha traído mucho temor, mucha ansiedad, porque ellos ahí en sus teléfonos tienen demasiada información y muchos padres, por lo que sea, no lo sé, no quiero juzgarlos, pero no les dieron esa instrucción de la palabra del Señor. Entonces, que el Señor ponga en nosotros, el Espíritu Santo ponga compasión por estos jóvenes y por todos los que necesiten escuchar las buenas nuevas. Ellos necesitan en primer lugar nuestro amor y nuestra compasión, necesitan ser guiados y enseñados con mucho amor y sabiduría en la palabra de Dios. Ellos son como aquella oveja perdida que probablemente estaba asustada, herida por tantas circunstancias del mundo y que aquel pastor se fue a buscarla para traerla al redil, para traerla en sus brazos, para mostrarle su amor, para sacarla del peligro. El amor de Dios es tan grande que Él no desea que nadie se pierda. Él desea que todos tengamos esperanza y que todos conozcamos las buenas nuevas del reino de Dios. A nosotros nos toca compartir esas buenas noticias. Todos, no unos ni otros, todos tenemos el llamado de compartir esas buenas noticias, sobre todo a los niños y a los jóvenes, los que trabajan con niños o con jóvenes, escuelas, colegios, los padres, los tíos, los abuelitos, todos tenemos un alto llamado del Señor para llevar la palabra de esperanza, para llevarles ternura, sonrisas, compasión, para traerlos al redil y que vivan tranquilos al cuidado del gran pastor. Entonces preguntémonos cada una de nosotras, hermanas, ¿qué puedo empezar a hacer que no he hecho? ¿Qué pasos voy a empezar a dar si tengo nietos, sobrinos, hijos pequeños o jóvenes? ¿Qué puedo empezar a hacer? Y el Espíritu Santo nos va a ir guiando porque cada caso es diferente. Pero tengámoslo por seguro que si nosotros clamamos de todo corazón y le hacemos esa oración al Señor, de que nos guíe, que queremos saber cómo hacer, qué hacer por todos estos jóvenes y niños, el Señor nos va a guiar. Quizás no hemos sacado rato a los que tienen niños o sobrinos, nietos, no hemos sacado un rato para leerles la Biblia, para enseñarles a los jóvenes lo que nos enseña el libro de Proverbios. No hemos sacado un rato para hablar con ellos, para preguntarles cómo se sienten, qué están pasando, qué hay los que están en escuela o colegio, cómo son sus compañeritos, qué
qué han aprendido, qué cosas les han causado este temor, ansiedad. Empecemos a hacerlo, hermanas. Empecemos pasito a pasito a orar, sí, claro. Saquemos el rato para orar por cada uno de ellos, pero también para enseñarles la palabra, para que ellos tengan esperanza. Y entonces, pero tenemos que hacerlo, porque si nosotros escuchamos la palabra y no nos movemos, no estamos haciendo nada. Es como si no la hubiéramos escuchado. Pero lo primero, empecemos a clamar al Señor. Señor, ¿qué puedo yo hacer? Con mis limitaciones, el Señor las conoce. Con lo que yo sé, puede ser muy poquito, pero es lo más grande que sabemos. Pero ¿qué puedo yo hacer? Y clamarle al Señor también lo que nos decía en Mateo, que roguemos al Señor para que envíe muchos discípulos que hagan el trabajo. Entonces yo quiero que esta semana meditemos y oremos mucho para que el Señor nos guíe y nos hable. Y de todo este dolor, de todo esto que hemos pasado, podamos ver cosas buenas, cosas que ayuden para llevar a muchos a los pies del Señor. Un gran abrazo, hermanas, que el Señor les bendiga. Que tengan un día muy hermoso, cubiertas bajo el abrigo del Altísimo.